Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar de entender por qué Napoleón Bonaparte, ciertamente uno de los hombres más influyentes y polarizantes de la historia, no fue ejecutado luego de sus derrotas ante las potencias aliadas enemigas como represalia y para acabar para siempre con la amenaza que él representaba. Aprovecho para comentarles que si les gusta este video y quieren apoyar al canal, los invito a que se suscriban y vean los demás videos que hemos colgado, además de dejar sus comentarios, los cuales serán respondidos. Ahora sí, vamos a la materia de hoy. Siempre ha existido la duda del por qué, luego de sus abdicaciones en los años 1814 y 1815, Napoleón fue exiliado y no ejecutado. Las monarquías europeas ciertamente tenían razones de sobra para haberlo hecho. Por un lado, fue el hombre que buscó doblegar al Imperio Británico, destruyendo su economía mediante la implementación del sistema de bloqueo continental. Por otro lado, en más de una ocasión humilló a las potencias militares austriacas y prusianas, esta última considerada la mayor potencia terrestre de la época. Ejemplo de esto son las batallas de Austerlitz o la batalla de los Tres Emperadores, en la que logra una victoria decisiva frente a las tropas combinadas austriacas y rusas, y la batalla de Jena-Austerlitz, en la que logra una victoria decisiva ante los prusianos. Fue primero admirado por el zar Alejandro I, pero luego considerado como un tirano y enemigo de la Iglesia Ortodoxa por el mismo zar. Pero por sobre todas las cosas, Napoleón era un hombre que afectaba el balance de poder en Europa. Llegó a amenazar la misma existencia del Imperio Británico y esta amenaza existiría mientras él siguiera vivo. Pero el tema no es tan sencillo, veamos los hechos. Luego de la fallida campaña de Rusia en 1812, desastrosa para Francia, el hasta ese momento invencible Grande Arme empezó a retroceder en el invierno y las enfermedades, el frío y las tácticas de guerrilla de los rusos causaron estragos en lo que quedaba del ejército francés. Muy pronto Francia además sufrió otra derrota en el otro lado del continente en junio de 1813. Tropas combinadas inglesas, británicas y portuguesas al mando de Wellington lograron una decisiva victoria en el frente de la península ibérica en la batalla de Vitoria. Esto llevó a Napoleón a la complicada realidad de tener que enfrentar una guerra en dos frentes contra enemigos largamente superiores en número y armamento. Esto llevó a la tremenda derrota a Napoleón en octubre de 1813 en la Batalla de las Naciones cerca de Leipzig, que es considerado el enfrentamiento europeo más sangriento hasta que ocurrió la Primera Guerra Mundial. Derrotado, Napoleón se replegó a Francia y fue obligado a abdicar. Bajo la influencia política del zar Alejandro I, Napoleón fue exiliado a la isla mediterránea de Elba. Las condiciones eran muy condescendientes, la verdad, y la isla era un principado gobernado por el mismo Napoleón, quien, además, recibió una guardia de 600 hombres y retuvo también el título de emperador. La isla, al estar muy cerca de Francia e Italia, implicó que Napoleón era capaz de mantenerse enterado de lo que pasaba y también de ejercer cierta influencia. Vio Napoleón que las potencias aliadas de las coaliciones se estaban debilitando por disputas territoriales. Napoleón también sabía que los franceses no estaban satisfechos con el retorno de Francia a sus fronteras originales ni con el gobierno de la Casa Real de los Borbones. Napoleón estuvo menos de un año en el Elba. Viendo la situación, decidió aprovechar el momento y recuperar su poder. Pudo lograr esto por el apoyo de los militares franceses, pero también porque la isla no estaba bien vigilada por la Armada Británica. Su retorno a Francia implicó el inicio del periodo conocido como la Guerra de los 100 días, que acaba con la derrota final de Napoleón en Waterloo en junio de 1815. Después de su rendición incondicional y nueva abdicación, fue de nuevo exiliado, pero esta vez a la remota isla de Santa Elena, siendo aislado completamente de Europa, y se le quitó además el título de emperador y tuvo muchos menos hombres que en su primer exilio. Muere en esta isla en 1821 Napoleón. Es importante mencionar que luego de su escape de Elba, la animosidad de las potencias de la coalición aumentó significativamente. Napoleón fue considerado como un criminal y enemigo de la humanidad. Peticiones de que debía ser ejecutado empezaron a escucharse en muchos círculos, especialmente entre los militares prusianos. Pero otros miembros de la coalición querían lidiar con Napoleón de una manera menos severa. Un factor clave para que Napoleón no fuese ejecutado fue que no se rindió a los prusianos, sino ante los británicos, que no deseaban ser tan extremos. Uno de los mayores enemigos de Napoleón en el campo de batalla, Wellington, rechazaba de plano la idea de ejecutar a Napoleón y así se lo hizo saber al mariscal prusiano Blücher. Otro aspecto a tener en cuenta es que ejecutar a un
gobernante no era una práctica común en esa época. Era un tabú realmente matar a un soberano. Esto venía desde la Edad Media y duraba hasta la época napoleónica. Esto porque ello podría ocasionar descontento popular, revueltas y mayores problemas políticos. Se pensaba que una ejecución, más que ayudar a la estabilidad, generaba malos precedentes para futuros potenciales conflictos. Por esto los exilios eran preferidos para disponer de enemigos buscando asegurar la estabilidad. También estaba el tema de evitar que Napoleón se convirtiera en un mártir. Tengamos presente que Napoleón seguía siendo muy popular en Francia, especialmente en círculos militares, a pesar de la destrucción y derramamiento de sangre que sus conflictos habían ocasionado. Hay una serie de razones para esto. Aparte que era un brillante político, líder y reformador del ejército francés, es importante mencionar el dato poco conocido de que Napoleón no inició la mayoría de las guerras durante su gobierno. Esto le permitió presentarse como un valiente defensor del pueblo francés. Claro que Napoleón usó esto como excusa para ampliar las fronteras de su imperio y crear estados títeres para aumentar su poder. Pero el pueblo francés apoyó la expansión del imperio con mucha ilusión y expectativa, valgan verdades. Otro dato interesante es que dado que Napoleón se autoproclamó emperador, con lo cual se le podría considerar un traidor de la República, esto no fue percibido así por los franceses. Al respecto vale la pena revisar algunos datos interesantes. Ya para 1799, Napoleón era sin duda el general más famoso de Francia, y dado su gran éxito en las campañas italianas, que permitió que Francia lograra una paz muy favorable con Austria, su popularidad siguió en aumento. Esto 6 años antes de volverse emperador. Un dato muy interesante es que al menos formalmente Napoleón no abolió la Primera República Francesa, ya que según la Constitución de 1812, Napoleón no era emperador de Francia, sino emperador de los franceses. La Constitución de 1812 establecía que el gobierno de la República se delegaba a un emperador, quien adquiere el título de emperador de los franceses. La justicia es administrada en nombre del emperador por los oficiales que éste nombra. Otra razón de su apoyo es su brillante uso de la propaganda, lo cual mantuvo siempre alta su popularidad, incluso en los momentos más difíciles. En todo caso, ¿qué hubiese pasado si Napoleón hubiese sido ejecutado en lugar de ser exiliado? Sobre todo en el primer exilio, cuando se le envía a la isla mediterránea de Elba, es algo que queda para la especulación y debate. Muchas gracias.